Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a una clase más del curso de Reforma Íntima de los viernes. La clase número 7 se llama Métodos para el conocimiento de sí mismo, primera parte, dictada por Álvaro Vélez Pareja desde la ciudad de Cartagena, de la Sociedad Espiritista de Cartagena. Hacen parte también activa en este curso los miembros de FUSENDA, Fundación Centro de Estudios Espírita Mies de Amor de Barranquilla, de la SEC, Sociedad Espiritista de Cartagena, de los Sembradores del Camino de Bogotá, CESMAR, Sociedad Espiritista de Santa Marta, Asociación Espírita Jesús de Nazaret de Santa Marta también, ASDEC, Asociación de Estudios Cardesianos de Medellín, y la Asociación Espírita Juana de Ángelis de Soacha, Cundinamarca. Como toda reunión espírita, vamos a iniciar con una elevación del pensamiento, para lo cual le vamos a pedir a nuestro hermano Carlos de la Hoz, desde la ciudad de Santa Marta, de la Asociación Espírita Jesús de Nazaret, que nos dirija esta elevación de pensamiento. Adelante, Carlos. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a tratar de sintonizarnos. Elevamos nuestro pensamiento y rogamos a Dios Padre Todopoderoso que nos asista con hermanos de amor, hermanos protectores, orientadores, para poder comprender la temática de hoy de reforma íntima, fortalecer nuestra voluntad, fortalecer nuestros pensamientos, poder seguir un derrotero que nos invite cada día a ser mejores personas, a ser mejores serviciales, caritativos, amorosos, para poder ser dignos representantes de la doctrina espírita, a través de la práctica del amor, a través del ejemplo. Le damos gracias a estos hermanos que siempre nos han acompañado cada una de los eventos que se realizan en nombre de la doctrina. Le pedimos, Padre Celestial, que nos pueda dar la capacidad para comprender la temática del día de hoy. Gracias, Señor, que así sea. Que así sea. Gracias, Carlos. Y Álvaro Vélez, gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido, la palabra es tuya. Adelante. Gracias. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Los grupos espíritas que han sido anunciados, que se han ido vinculando a través del tiempo, aquellas personas independientes, no solamente de nuestro país, sino de otros países, otras ciudades. Y vamos a seguir con nuestro curso de Reforma Íntima a la luz de la doctrina espírita. Y hoy llegamos al importante tema del conocimiento de sí mismo, que es la base para la reforma íntima. Porque si no nos conocemos, no sabemos qué hay que reformar, qué hay que cambiar, mejorar o superar. Y como el tema es bastante extenso, ya que existen muchos métodos y muchas propuestas de conocimiento de sí mismo, vamos a dividirlo en dos partes. Esta primera parte, de pronto vamos a ver láminas y comentarios que hemos visto en otros cursos, ¿no? El curso que se refiere a los fundamentos de la doctrina espírita, curso básico de doctrina espírita, estuvimos tratando este tema, y en otras exposiciones virtuales que hemos hecho a lo largo de estos 2 años de transmisiones virtuales. Así que para algunos será como un repaso. Entonces surge siempre la pregunta, ¿es posible el conocimiento de sí mismo? ¿Y hasta dónde nos es posible llegar? Como vimos en una de las clases anteriores, está dividido el aparato psíquico del ser humano en el consciente, subconsciente e inconsciente. Y que el consciente es la punta del iceberg que se ve apenas en la superficie del agua, pero que el gran volumen está sumergido en las aguas. Es una comparación de tipo freudiano, ¿no? Entonces, siempre nos preguntaremos hasta dónde nos es posible llegar. Pero resulta que nosotros tenemos en nuestro control el consciente. Y el consciente es suficiente para nosotros hacer cualquier mejoramiento, cualquier cambio, cualquier superación, cualquier tipo de trabajo. Porque aunque
el subconsciente y el inconsciente son tan extensos y tan desconocidos, no podemos quedarnos con los brazos cruzados pensando de que ese es un mundo tan oculto, tan inaccesible, que no podríamos nunca trabajar allí. Es un enfoque equivocado porque precisamente está la parte consciente donde está el control del ser. Y hay algunos mecanismos que se han ido proponiendo a lo largo de las décadas para acceder poco a poco a esa interioridad desconocida. ¿Hasta dónde nos es posible llegar? La propuesta básica es observar, estudiar y analizar como un proceso de observación que nos va conduciendo al estudio de nosotros mismos y convirtiéndolo en un hábito, el saludable hábito del estudio, de la autoobservación y del estudio de sí mismo. Esto se va constituyendo en un análisis de nosotros mismos que nos va a llegar poco a poco al conocimiento. Y ese conocimiento es la base de la reforma íntima, y en la medida en que nosotros vamos trabajando esa reforma íntima, se va reflejando como un crecimiento espiritual, la evolución del espíritu. Entonces, esto lo convertimos en auto-observación, ya que estamos acostumbrados a observar hacia afuera y muy poco observamos hacia adentro. Esa auto-observación nos va a llevar al autoestudio, autoanálisis y, por supuesto, el autoconocimiento, reforma íntima y crecimiento espiritual. Todo va a ser dirigido hacia nosotros mismos, ya que tenemos el hábito milenario de observar, estudiar, analizar todo el mundo exterior y muy poco el mundo íntimo. La primera propuesta es conocerse mediante la evaluación de las acciones del día, que lo hemos mencionado en otras clases como el método de San Agustín de Hipona, a partir del libro de los espíritus, libro tercero, Leyes Morales, capítulo 12, en el tema de la perfección moral. Preguntó Kardec, ¿cuál es el medio más práctico, más eficaz para mejorarse en esta vida y resistir las solicitaciones del mal? Un sabio de la antigüedad os lo dijo, conócete a ti mismo. Esta es una frase y una lección porque hemos repetido hasta la saciedad. Kardec replicó, comprendemos toda la sabiduría de esta máxima, que viene desde la más remota antigüedad. Pero la dificultad consiste en conocerse a sí mismo. ¿Qué medio hay para conseguirlo? La entidad respondió en aquel momento a Kardec, haced lo que durante mi vida terrena hice, ¿no? El recuento del día. Vamos a repasarlo una vez más. Al terminar el día, interrogaba mi conciencia. Ahora que está muy de moda este término de conciencia, casi que sustituyendo el concepto de alma, el concepto de espíritu, en las redes sociales, en el Facebook y todo esto, tantos grupos de estudio espiritualistas, pseudo espiritualistas, místicos, se han enfrascado en el concepto de conciencia. Entonces allí dice que al terminar el día interrogaba a mi conciencia, pasaba revista a lo que había hecho y me preguntaba si no había infringido algún deber, si nadie había tenido que quejarse de mí. Así fue como llegué a conocerme y a ver lo que en mí debía reformarse. A algunas personas no les gusta mucho esta propuesta. ¿Por qué? Porque al terminar el día estamos cansados, estamos agotados, queremos relajarnos, queremos descansar, recuperarnos del desgaste físico, mental, orgánico que hemos tenido durante las actividades del día. Pero es la propuesta, ¿no? Esto no quiere decir que uno tenga que hacerlo todas las noches porque se vuelve un deber, se vuelve un mecanismo que termina desagradando. Cuando nos sintamos el deseo de hacerlo, no lo hagamos. O más bien el día que sintamos el deseo de evaluar nuestras actividades del día, lo podemos hacer en la tranquilidad de la noche. No necesariamente al ir a la cama y apagar la luz porque podemos quedarnos dormidos, pero sí disponer de unos minutos
antes o hacia hasta ahora. Aquel que cada noche recordase todas sus acciones durante el día y se preguntase el mal o el bien que haya hecho, suplicando a Dios y a su ángel guardián que le iluminasen, adquiriría una gran fuerza para perfeccionarse. O sea que hacer esto pues nos va a dar una fuerza para nuestro perfeccionamiento, porque creedlo, Dios le asistiría y nos asistiría indudablemente a través de nuestro guía, a través de nuestros protectores o algún espíritu bondadoso o benefactor que se pueda acercar en ese momento, ¿no? Esto es flexible. Entonces, la propuesta es conocernos mediante la evaluación de las acciones del día, empezando por al levantarnos, cómo nos comportamos en el desayuno, en el trato con la familia, porque generalmente pues vivimos con alguien, ¿no? Con muchas personas o con pocas personas, y algunos viven solos, pero el que vive solo se pregunta en qué pensé yo al despertar. Si me desperté de mal humor, de buen humor, si me acordé de Dios, si hice una oración o si no hice ninguna oración, y cómo fue mi actitud en ese momento ante la vida, ¿no? El transporte, uno puede evaluar haciendo un repaso. El día que deseemos hacerlo, vamos a ir haciendo un recorrido, ¿no? Un recuerdo de lo que hemos vivido durante ese día, ¿no? En los distintos momentos, en el transporte, en la oficina, después en el almuerzo, el regreso a casa, si fuimos al cine, si fuimos a un restaurante o si fuimos al centro espírita. Todos esos momentos, aunque no haya que pasar toda la película, hay personas que podrán hacer el recuento de toda la película del día y puedan ir haciendo esta evaluación. ¿Cómo me comporté? De lo que se trata es de no solamente recordar lo que hice, sino cómo lo hice, cómo estaba vibrando, sintiendo cuando hice X o Y actividad, cómo estuve vibrando, cómo estuvo mi pensamiento, mis emociones, mi vocabulario, mis reacciones, los sentimientos. Y así continuar la actividad espírita, el retorno, el reencuentro con la familia o en las distintas actividades que podemos tener durante el día y al finalizar la noche, al ir a la cama y al dormir. Todo esto puede darnos unas pautas. Digamos que podríamos hacerlo una vez por semana. Es una de las tantas propuestas. Porque en la medida en que vamos evaluando, vamos midiendo nuestras reacciones, conducta, palabras, sentimientos, omisiones y actitudes en general. También está la otra propuesta del conocimiento de sí mismo con relación al tiempo. Y dice así en términos generales, resumido. Con relación al pasado, si analizamos las tendencias, los hábitos y el recuento de nuestra vida actual. ¿Por qué el pasado? Porque ahora tenemos cierta edad, pero ya podemos ir recordando desde nuestra infancia. Como dijimos aquella vez, la mayoría de las personas recuerdan desde los 5 años. Algunos que dicen que recuerdan desde los 3 años, pero ya es más excepcional y más difícil. Y ir haciendo el recuento de nuestra vida actual a través de la adolescencia, la juventud y los años posteriores, aunque esto puede resultar muy extenso, entonces podemos ir por etapas, ¿no? La etapa de la niñez, la etapa de la adolescencia, juventud, vida actual y adultez, ¿no? Digamos, ancianidad, todo esto. Nos va a dar unas evaluaciones y seguramente ahí vamos a ver con más claridad de lo que veíamos en ese momento, porque cuando éramos jóvenes que cometimos muchos errores, desviaciones, equivocaciones, ahora, hoy lo vemos con más claridad en el sentido moral más que todo, cuál era nuestra actitud y seguramente ya no haríamos muchas de las cosas que hicimos en el pasado. Ya lo vamos a ver un poco más detallado esto del pasado.
El presente ya lo vimos. Observación, estudio, análisis en vivo y también mediante el recuento del día. En vivo es porque sin tener la necesidad de hacer el recuento, podemos hacer unos pares en nuestra mente. Vamos en un bus, en un taxi, o estamos en una oficina, estamos en cualquier sitio. Podemos hacer unos pares en ese momento y mirarnos hacer en ese momento el sondeo íntimo o el sondeo de nuestro mundo íntimo. ¿En qué estoy pensando? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Dónde estoy? Tomar conciencia. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mis sentimientos? ¿Cuáles son mis emociones en este preciso momento? Son dos formas de analizar el presente. El recuento o el análisis en vivo, la observación. Y con respecto al futuro, que ya lo hemos mencionado, que suena un poco extraño decir que podemos analizarnos con relación al futuro, es porque nosotros todos tenemos un propósito, tenemos unas intenciones, unos planes, unas metas, unos ideales. Entonces, no está de más evaluar cuáles son mis intenciones, mis planes, mis proyectos, para ver cómo podemos sacar de allí unas ciertas conclusiones. Entonces, la observación de sí mismo es un mecanismo como si nos viéramos en un espejo, porque el espejo no engaña, nos muestra tal como somos. Entonces, el espejo del autoanálisis debe ser cada vez más fiel, ¿no? Y no autoengañarnos. Veamos un poco el detallado con relación al pasado. Observación, estudio y análisis de las tendencias y las inclinaciones. ¿Por qué se refiere al pasado? Porque las tendencias y las inclinaciones las traemos de reencarnaciones anteriores y con más énfasis la última reencarnación. Entonces, todos nosotros tenemos unas tendencias, tenemos unas inclinaciones que pueden ser positivas o pueden ser negativas, pero muy poco nos detenemos a analizarlas, porque las demás personas sí saben y nos han visto y ojalá, como nos hemos convertido en escáneres de las demás personas, vemos las tendencias de las demás personas con una relativa facilidad, pero no vemos las propias tendencias e inclinaciones, porque hay un ego, hay un yo, hay un amor propio que se opone a que tengamos ese escanógrafo tan preciso, esa lupa, para ver nuestras propias tendencias e inclinaciones que muestran lo que nosotros traemos del pasado, pero sí conocemos las tendencias de las demás personas y las criticamos. A ver si... También las aversiones, los temores y las fobias. Recordemos que ya el psicoanálisis freudiano proponía todo esto de analizar cuáles son nuestros temores, nuestras fobias, a qué le tenemos miedo, por qué le tenemos miedo, digamos los temores, las aversiones, aquellos que nos desagradan y no sabemos de dónde vienen, pero pueden darnos una referencia de qué pudo habernos sucedido en una reencarnación que creó ese conflicto que se refleja cuando nuevamente en la presente reencarnación estamos en presencia de un animal, una situación, una relación, etcétera. Viene del pasado, nos va dando un panorama de cómo pudimos haber sido, no como vimos que cuando se analiza cómo somos ahora y cuáles son nuestras tendencias, no es para saber quién fuimos en una vida anterior, sino cómo fuimos en una vida anterior. Los hábitos que pueden ser del pasado actual o del pasado remoto, de vidas anteriores. Los malos hábitos, muchas veces tenemos muchos malos hábitos. Y de lo que se trata aquí es de adquirir buenos hábitos. Los vicios, indudablemente, las imperfecciones nos van a demostrar que pudimos estar practicando en una reencarnación anterior, porque nosotros somos
digamos que el autoanálisis puede tratar de abarcar lo que traemos del pasado, ¿no? Que eso es importante porque lo que traemos del pasado está actual. Es como si, es como si nosotros viviéramos en un presente continuamente. Claro que nuestra vida material, el mundo tridimensional en que estamos, el paso del tiempo, el movimiento de la Tierra, el Sol, los astros, etcétera, nos han creado una ilusión de tiempo, pasado, presente y futuro. Pero realmente el espíritu vive en un continuo presente, porque lo del pasado no es tan pasado. O sea, si nosotros en una vida anterior fuimos orgullosos y egoístas, eso aparentemente pues pasó, pero no pasó, se está reflejando. Nosotros ahora somos como un resumen de lo que nosotros traemos de las reencarnaciones anteriores. Eso está presente. Y el futuro, la proyección futura se maneja desde un presente también. Y los resentimientos y culpas, pues indudablemente nos van a dar, además de ser cargas inútiles que no solucionan nada y obstaculizan nuestros pasos y nuestra visión y nuestras relaciones, resentimientos y culpas, indudablemente todos podemos tener, unos más que otros, pero nos dan un panorama de en qué nivel, qué condiciones, en qué escalón y situación está nuestro espíritu. E indudablemente, analizarla es válido, analizar qué cualidades, qué virtudes, qué habilidades y fortalezas creemos tener o tenemos, porque indudablemente todos tenemos virtudes, ciertas habilidades, ciertas cualidades y capacidades que nos van dando también un panorama positivo, porque es que el conocimiento de sí mismo no es solamente para encontrar el aspecto negativo, que es la llamada sombra desde la psicología, y la psicología profunda, la llamada sombra, no es una sombra oscura que está allí detrás de nosotros todo el tiempo, asediándonos como un fantasma o como un espíritu obsesor, sino que son las cosas negativas de nosotros mismos. Pero igualmente tenemos una parte de luz, que son las cualidades, virtudes y adquisiciones, ¿no?, positivas que hemos logrado. Entonces es bueno tener una referencia al respecto. Observación de sí mismo en el presente, un recuento. Pensamientos e ideas, las emociones, observar nuestras emociones, reacciones, sentimientos, vocabulario, actitudes, actos, acciones. Y esta lámina que acabamos de ver anteriormente va a tener una retroalimentación, que es que todo esto se da con relación al prójimo. Porque nuestras reacciones, sentimientos, palabras, actitudes, actos, acciones, conductas, siempre o casi siempre van a estar en relación con la presencia de otras personas. Estudio y análisis de lo mismo, los pensamientos y ideas, analizarlo ya. Una cosa es observarnos y otra cosa es analizarlo, porque yo puedo observar mi conducta, hice tal cosa, pero hay que profundizar, es desmenuzar esa conducta, analizar las emociones que yo tengo, por qué las tengo, qué las causó, cómo son, cómo reacciono, cómo son mis sentimientos, por qué digo tales palabras y en qué momento. Entonces viene el tema del juicio. ¿Es posible hacer un juicio objetivo, imparcial y desapasionado de nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, palabras y acciones? Muchos responderán que no es posible. Pero estas propuestas del autoanálisis dicen que sí es posible, pero que se va a convertir en la medida en que se va volviendo un ejercicio y se va convirtiendo en un hábito. Vamos a ver que poco a poco sí vamos a ir logrando hacer un juicio
cada vez más real y más imparcial de nosotros mismos. Al principio no, pero eso tiene unas ayudas que vienen de terceras personas. Entonces, conocernos también, otra de las propuestas es, y esta es importante, ¿no? Conocernos mediante la relación con los demás, a menos que la persona esté completamente sola en una isla o en un calabozo o en una cueva. Normalmente llevamos una vida de relación, ¿no? Y la relación con el prójimo nos va a dar un panorama de cómo somos. Veamos, ¿cómo me comporto yo ante los afectos o cuando estoy con los seres queridos? Que no es lo mismo que comportarse con las amistades. Es decir, tratemos de recordar cómo me comporto yo cuando estoy con mis amigos y lo comparo de cómo me comporto yo cuando estoy en el hogar. Y va a ser distinto, completamente distinto. Porque a veces hasta cuando estamos en el hogar o en presencia de la pareja, actuamos, digamos, por ejemplo, los cónyuges, ¿no? Actuamos de una forma completamente distinta a cómo nos comportamos con las amistades. ¿Por qué? Por la confianza que ya tenemos de décadas conviviendo con la misma persona. A veces se cae hasta en el abuso, en el irrespeto, desconsideración, indiferencia. Y sin embargo, con las amistades somos amplios, nos reímos, claro, porque son otro tipo de relaciones, ¿no? Pero hay que evaluar cómo actúo yo con los seres queridos y con los desafectos y desafinidades que los encontramos en la vida. De pronto no tengamos rivales propiamente dicho o enemigos, pero sí podemos tener desafectos o desafinidades que son naturales con los cónyuges, familia, vecinos y colegas. Y en nuestro caso, en el centro y en el movimiento espírita. Entonces, en cada uno de estos puntos desempeñamos roles y también usamos máscaras, porque estamos en distintas posiciones con relación a cada una de estas personas. Entonces, mediante la relación con los demás, ver cómo actúo yo, cómo pienso, cómo hablo y cómo los trato, nos va dando una referencia. Otra propuesta, conocerse mediante el estudio, análisis y observación de las críticas, opiniones y consejos, que ya lo habíamos comentado antes. No nos gustan las críticas, nos desagradan, pero resulta que nos pueden dar una pauta, un retrato de lo que los demás ven, porque ¿qué es la crítica? En términos generales, la crítica es el juzgamiento que las demás personas hacen hacia nosotros, ¿no? El juzgamiento. Entonces, tratemos de recordar qué decían de mí anteriormente, cuando éramos adolescentes, ¿no? Cuando estábamos en esa situación. Bueno, entonces, tratamos de recordar eso, las críticas pasadas, cuando éramos adolescentes, cuando éramos jóvenes o hace unos años. Bien. Y lo comparamos con lo que dicen de mí ahora, las críticas actuales. Si siguen siendo las mismas, quiere decir que ahí hay un problema y hay una situación. Entonces ahí nos va dando una referencia, críticas pasadas, críticas actuales. Si las críticas actuales ya no son tan crudas, no son tan repetitivas o ya no existen porque decían de mí que era perezoso o que era mal geniado, pero que ya no lo dicen, ya no lo ven, es porque probablemente ha habido un trabajo, ha habido un cambio. Pero si sigue siendo la misma y la gente tiende a colocarnos una X o una cruz o un rótulo durante toda la vida,
y a veces no se dan cuenta los cambios interiores que hay. Pero sí es bueno comparar las críticas, porque aunque son crudas, es lo que las personas están viendo de mí. ¿Qué opinan de mí en la actualidad? En la actualidad, las opiniones ya de pronto no son ya tan crudas como las críticas. Los consejos. ¿Qué consejos suelen darme los demás? Ya son un poco más amables, porque el tono que se emplea en la crítica es distinto al que se emplea en las opiniones y en los consejos. ¿Y qué conceptos sobre mí me disgustan o me dan rabia, no? Los conceptos que se tienen de mí es porque la gente eso es lo que ve, lo ve muy claramente. Bueno, entonces, de allí nosotros somos los que criticamos. Analicemos entonces qué es lo que nosotros criticamos. O sea, en el marco de las críticas, las que vienen de allá hacia acá. Y las críticas que nosotros realizamos hacia los demás. Entonces, la propuesta de, entre otros, Juana de Ángelis, observar y analizar aquello que criticamos, señalamos, vemos mal y censuramos. O sea, criticamos, señalamos, vemos mal y censuramos en los demás. Porque de pronto vemos cosas malas en otras personas, pero de pronto no lo exteriorizamos, no lo señalamos, lo guardamos para nosotros mismos. Pero ahí está la actitud interna que hay que analizar. Porque si hacemos censuras, ya sea que las expresemos o no, de todas maneras está allí. Y lo que se concluye dentro de la psicología y dentro de la doctrina espírita es que lo que criticamos en los demás es el reflejo o proyección de lo que interiormente nosotros llevamos. Veamos aquí un paréntesis del libro Jesús y el Evangelio a la luz de la psicología profunda de Juana de Ángelis, capítulo 12, Juzgamiento, página 99, y vamos a leer esa parte. Y dice así, específicamente, juzgamiento. La introducción, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esa es la cita como introducción. Y dice Juana, toda vez que el individuo sin credenciales legales procede a un juzgamiento caracterizado por la impiedad y la precipitación, realiza de forma inconsciente la proyección de la sombra que en él yace. O sea que cuando nosotros criticamos, estamos proyectando en los demás la sombra que nosotros llevamos o somos. Vengándose del conflicto y de la imperfección que le son inherentes. Sometido, como se encuentra, a su crueldad esclavizadora, intentando liberarse. Entonces, además de que sentimos que llevamos esa sombra, a la vez queremos liberarnos, pero como no podemos hacerlo, no logramos, lo proyectamos fácilmente en los demás. La delicada cuestión del juzgamiento es de los más complejos desafíos que enfrenta la psicología profunda, en razón de los innumerables hechos que se encuentran subyacentes en el acto, casi siempre perverso, de medir la conducta del otro con recursos no siempre propios de ética, justicia y dignidad. Es decir, que muy pocas veces, o tal vez sí, usamos de ética, justicia y dignidad al hacerlo. Analizarlo es invadir el inconsciente de aquel que se atribuye el derecho de penetrar en la problemática del otro, aunque ignore las varias causas difíciles de ser identificadas, porque son específicas, manteniendo un comportamiento a su vez más dañino
más acreedor de corrección y de censura que de aquel que en su prójimo pretende punir. Entonces, mediante un mecanismo automático de liberación de las cargas de culpa y miedo retenidas en el inconsciente, el juzgador se niega a descubrir las imperfecciones morales que posee, fácilmente identificando el mínimo reprochable en el otro por encontrarse atribulado por gravámenes iguales unos y otros más perturbadores. Entonces es un párrafo bastante clave, ¿no? Vamos a repetir. Dice: mediante un mecanismo automático de liberación de las cargas de culpa y miedo retenidas en el inconsciente, el juzgador se niega a descubrir las imperfecciones morales que posee. Entonces, como aquí estamos en la propuesta contraria de conocer y descubrir las imperfecciones que poseemos, entonces solamente nos vamos a quedar con el análisis de lo que los demás han señalado de nosotros, pero no convertirnos nosotros en jueces de los demás, ¿no? Modernos estudiosos de las propuestas neotestamentarias, examinando el texto del epígrafe bajo la óptica de una teología más compatible con los avances de la psicología profunda, lo sitúa entre aquellos que son denominados los discursos de la ira, proferidos por Jesús, entre los cuales están las quejas de todos los que no consideran a la buena nueva y fueron llamados ayes. Hay de vosotros, escribas y fariseos. Entonces es una lectura extensa que invitamos a repasar. Jesús y el Evangelio a la luz de la psicología profunda, página 99, capítulo 12, juzgamientos. Eso nos puede dar un buen parámetro de análisis. Este tema de los cuestionarios de Kardec lo vamos a dejar para más adelante. Recordar que en el Evangelio según el Espiritismo, edición de la 18 de abril, editora argentina, 18 de abril, colocaron este escrito que es Conocimiento de sí mismo, en donde Kardec hace un cuestionario breve, un cuestionario extenso y unos puntos de meditación para nosotros reflexionar e ir sacando allí una radiografía y un diagnóstico de lo que nosotros somos, ¿no? O llevamos por dentro. Dice entonces el manual, pues indudablemente vamos a seguir tomando material de síntesis del Manual Práctico del Espírita de Ney Prieto Pérez. Conocernos mediante el dolor y el sufrimiento. Es decir, ¿en qué consiste esto? Sencillamente, sin mucha complicación, ni verlo como tan raro, es cuando yo esté enfermo, cuando esté con hambre, con sufrimiento, con dolor, cómo actúo yo, cómo me comporto. Entonces, eso me va a dar una referencia que puedo incluso comparar cómo actúo yo cuando estoy tranquilo, sereno, equilibrado, seguro, sin mayores problemas. Todos estos estados nos pueden dar una evaluación, porque normalmente cuando nosotros tenemos un dolor, una virosis, una fiebre, un cólico, cualquier limitación, una fractura o cualquier enfermedad, digamos que nuestra actitud cambia completamente. Entonces, esta es otra de las propuestas de que cuando estemos en momentos de dolor y sufrimiento, o si podemos recordar desde ya sin estar enfermos, o cuando tenemos la pérdida de un ser querido, cómo cambiamos, una desencarnación, una herida, una ofensa, pues vemos que es una conducta completamente distinta a cuando no está presente el dolor y el sufrimiento. Con relación al futuro, tenemos que la invitación es a analizar nuestros deseos, qué es lo que yo deseo,
O sea, veamos cuáles son mis deseos, porque todos tenemos deseos, sean deseos de orden carnal, sexual, alimenticio, si deseamos dinero, si deseamos tener poder, tener prestigio, tener fama, tener propiedades y todas estas situaciones, nos va dando una referencia de cómo soy yo, porque el conjunto de los deseos y el conjunto de los propósitos nos va dando una referencia de en qué condiciones me encuentro, cuáles son mis intenciones continuamente. Siempre tenemos a veces hasta dobles intenciones. Cuando nos acercamos a una persona y le hacemos una pregunta o un comentario, muchas veces estas preguntas, estos comentarios o el silencio o un simple acercamiento tiene segundas intenciones que no manifestamos abiertamente por temor o porque no queremos ser descubiertos de esa segunda intención. Entonces tenemos intenciones manifiestas y intenciones ocultas. Los planes, los objetivos en nuestra vida, cuáles son el tipo de metas, porque las metas pueden ser a mediano plazo, a corto plazo o a largo plazo, o pueden ser unas metas muy materiales, o si tenemos objetivos y metas de carácter espiritual, financiero o moral o sentimental o afectivo. La clave es analizar todos estos, las aspiraciones y los ideales. Indudablemente todos tenemos ideales. Podríamos decir el ideal espírita para nosotros. Todo eso va dando un panorama de cómo somos. Veamos y mi proyecto de vida. Hay personas pues que sí les gusta elaborar como un proyecto de vida. Habíamos dicho que traemos un proyecto de vida de la reencarnación desde la espiritualidad y que al estar acá no nos acordamos, pero sí se manifiesta como inspiración, intuición, tendencia y deseos y muchas veces lo alteramos. Conocimiento de sí mismo mediante las ayudas espirituales. Es otro de los recursos y consiste en lo siguiente, que cuando estamos en este propósito, indudablemente, nuestros guías son los que están al tanto de lo que nosotros queremos. Ellos lo ven claramente y nos pueden ayudar en este proceso de conocernos con inspiraciones y con encuentros nocturnos. ¿Cuáles son estos encuentros nocturnos? Pues los desdoblamientos, porque ellos pueden colaborar y lo hacen con gusto, con placer, digamos que recibirnos en la noche en el mundo espiritual, acogernos, nos envuelven en sus vibraciones positivas y nos van hablando. Y no nos acordamos que estuve hablando anoche con mi guía. No sabemos quién es nuestro guía. Algunas personas dicen que conocen a su guía. Son afortunados si creen eso, ¿no? Pero el guía, pues normalmente él prefiere estar de incógnito. No nos quiere coartar la libertad, porque si nuestro guía nos estuviera hablando cada rato y lo escucháramos o lo viéramos claramente, entonces no aprenderíamos a caminar, no desarrollaríamos nuestras propias ideas y potenciales, ¿no? Pero ellos lo hacen a través de la inspiración y los consejos que nos dan durante la noche al desdoblarnos e ir al encuentro de ellos. También los protectores nos brindan unas ayudas más cotidianas, pero si ellos detectan que nosotros queremos hacer una meditación durante el día, indudablemente van a prestarnos esa ayuda. Y a veces algunos familiares que están en buenas condiciones, porque no todos los familiares, digamos, están en condiciones de ayudarnos, porque algunos son necesitados. Entonces aquellos también pueden hacernos ciertas ayudas, pero sus ayudas, sus capacidades son limitadas. De todas maneras, intentan ayudarnos. Y los obsesores dirán, pero ¿por qué se pone aquí a los obsesores como ayudas? Porque
cuando padecemos de influencias obsesivas, este es en caso de las personas que hayan tenido influencias obsesivas y somos llevados a un centro espírita para recibir una orientación, un esclarecimiento, unos pases. Y todo esto, estos momentos desagradables y difíciles pueden dejarnos ciertas lecciones. ¿Qué lecciones nos dejan sus influencias negativas? Es un poco difícil, ¿no?, desentrañar este punto, que no es que ellos lo vayan a hacer como ayuda, sino que si nosotros analizamos las lecciones que nos dejaron estas influencias, nos puede servir como referencia de que un determinado obsesor me estuvo induciendo a una determinada conducta o a una determinada práctica o a cierto tipo de ideas. Eso indica que hay en mí el enchufe, la conexión, el enlace por el cual esa entidad se conectó. Y si en el centro espírita, suponiendo que haya una reunión de desobsesión en donde se dialoga con esas entidades, los directores de esa reunión pueden darnos un resumen de qué tipo de obsesores y cuál es la queja que ellos tienen. Porque si nos dicen que están apegados a nosotros porque nosotros tenemos el vicio de la maledicencia, ese vicio espiritual, mental, moral, entonces sabemos que ese es el punto de contacto de ese obsesor, o el alcohol o el cigarrillo o cualquier otra conducta, nos va dando un panorama que, aunque no nos gusta, está allí mostrándonos claramente lo que somos, ¿no? Juana de Ángeles, a través de sus obras, habla de observar nuestras máscaras, las máscaras que habíamos dicho anteriormente, que son las que usamos en el hogar. Bueno, generalmente en el hogar a veces nos las quitamos y nos mostramos tal cual somos. Pero al hablar con los vecinos, al tomar el transporte, al ir al trabajo, al sitio de estudio, al centro espírita o a reuniones sociales, muchas veces usamos máscaras y también roles, que lo vamos a ver más adelante. Todo lo negativo de nosotros hace parte de una sombra. Percibir nuestra ánima y nuestro ánimos, es decir, el aspecto masculino o femenino, activo o pasivo, que en todos puede haber un mayor o menor porcentaje de expresión masculina o femenina. Lo vamos a ver en clases posteriores. Percibir mejor nuestra ánima y ánimos, términos rescatados por Juana de Ángeles. Percibir nuestro yo profundo, que también vamos a desmenuzarlo más adelante, porque generalmente todo lo que hemos visto anteriormente se queda como en la personalidad actual, aunque también hay factores ahí de personalidad antigua, ¿no? Pero más allá de nuestra personalidad, que es el estado actual que nosotros tenemos en la presente reencarnación, hay un yo más profundo que va a ser, pues, digamos, analizado en una clase posterior. Bien, entonces, pero ¿cómo observarnos a nosotros mismos y por dónde empezar? La pregunta de siempre. Empezar por la mente, que es la que comanda todo. Otros dicen la conciencia, pero separar mente de conciencia es muy difícil para nuestro nivel, ¿no? Entonces, es como Kardec dice, los espíritus le dijeron a Kardec, inteligencia y espíritu, no podéis separarlos, ¿no? Para vosotros es lo mismo, porque no se puede concebir el espíritu sin inteligencia y la inteligencia sin espíritu. Entonces, nuestra mente es altamente indisciplinada, como ya lo hemos visto, es muy desordenada, pero se puede disciplinar, se puede equilibrar y se puede autoanalizar. Veamos aquí unas pautas. Hay una necesidad de educar y disciplinar nuestra mente, que consiste en aquietarla hasta donde esto sea posible, ya que muchos
consideran que la mente, una de sus características esenciales es la actividad. El espíritu, aunque esté, digamos, dormido, porque los espíritus también pueden dormir en el mundo espiritual siendo desencarnados, pueden tener momentos de sueño. Digamos que la mente siempre va a estar activa, a veces más, a veces menos. Pero la propuesta es aquietarla un poco, serenarla, porque no siempre tenemos una serenidad en nuestros pensamientos e ideas, calmarla. ¿En qué consiste? ¿Cómo hacerlo? Observar atentamente lo que hace nuestra mente usualmente. Un juego de palabras allí. No estamos acostumbrados a autoanalizar nuestro pensamiento, nuestra mente, pero sí se puede a través del esfuerzo, bueno, cómo pienso yo frecuentemente, cómo funciona mi pensamiento, es más abstracto y más difícil, pero esta es otra de las propuestas que es, porque de allí va a partir todo el proceso de la mente. Y está la técnica de la respiración con sus ritmos. Entonces, ¿por qué mencionamos lo de la respiración? Porque resulta que una de las técnicas para quietar la mente, la más práctica y la que no cuesta nada y está al alcance de todos, y además es muy beneficiosa, cuando nosotros nos dispongamos a hacer la meditación diaria, porque una de las propuestas esenciales de todos estos cursos es hacer la meditación diaria, para a partir de allí hacer el autoanálisis. Y consiste en que al hacer esa meditación diaria, nosotros vamos a escoger un sitio y una hora o un día en la semana. Hay personas que podrán hacer un momento de meditación diaria de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, indudablemente en un sitio aislado, tranquilo, cómodo, en donde no haya mayores distracciones. Hay personas que ponen una música suave de fondo. Esta es una propuesta práctica. Hay otras personas que no les gusta poner ni siquiera música suave, sino un total silencio hasta donde sea posible, buscar un espacio en el hogar o ir a un sitio a la orilla del mar, etcétera, en contacto con la naturaleza, donde no hayan preocupaciones, tensiones y agresividad de ninguna especie. Entonces, están los distintos tipos de respiración. Respiración diafragmática y costal, y la respiración diafragmática, costal y clavicular, en donde a través de esta serie de conteos de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, más prolongado, 1, 2, 3 mientras inspiramos y 1, 2, 3 mientras expiramos. No con X, porque expiramos con X es desencarnar. Entonces expiramos, dejar salir el aire de los pulmones. Pero si se alarga el conteo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya actúan las rejas costales, se expanden más. Y si el conteo es hasta 9, entonces ya se elevan las clavículas y la capacidad respiratoria pulmonar es amplia. Veamos entonces brevemente. ¿Y cuál es la razón de esto? Veamos el ritmo. Hay un ritmo que es inspirar y expirar al conteo que cada uno quiera. Si una persona puede soportar el 1, 2, 3 inspirando, hay otros que podrán hacer 1, 2, 3, 4, 5, un breve pare, un breve detenimiento y después dejar salir expirando 1, 2, 3 o 1, 2, 3, 4 o 1, 2, 3, 4, 5. Inspirar, expirar, ese es un ritmo sencillo que todos podemos hacer. ¿Cuál es la ventaja de esto?
que esta es una tradición oriental que se practica ya en Occidente hace muchas décadas y siglos, digamos, es que se ha llegado a la conclusión que mantener un ritmo respiratorio sentados cómodamente con los ojos cerrados o acostados aquieta la mente. Allí la mente se va a concentrar en una sola cosa o en un solo punto. Es decir, seguir con la mente, con toda la atención posible, el ingresar el aire en nuestros pulmones. Nada más concentrarnos en ese único punto. Cómo penetra el aire en nuestros pulmones, cómo se detiene un momento y después cómo sale. Y podemos durar allí como un único ejercicio de 5 minutos la respiración, sin ser muy forzosa y sin ser muy rápida, porque puede producir mareo, etcétera, y otras incomodidades, sino al natural. Otros dicen que al principio de nuestra meditación nos sentemos allí sin pensar en nada, ni siquiera hacer ejercicio, ¿no? Sino dejar la mente divagar un momento, para que ella ahí se distraiga un rato, ¿no? La mente siempre viene con ansiedad. Entonces, pero la mente no es un ser extraño, somos nosotros mismos. Entonces, dejar divagar la mente para donde ella quiera ir en el momento. Pero después decir, bueno, ahora vamos a respirar lento y profundo varias veces. Y puede que la persona intente hacerlo y se distraiga, ¿no? Suena un pito, tocan una puerta, pica un mosquito, se siente incómodo, etcétera. Pero es un ejercicio saludable, primero porque oxigena la sangre, pero el efecto esencial es que concentra la mente, o sea, la aquieta. Hay otro ritmo que es inspirar, retener y expirar, que tiene los otros numeritos en 3 tiempos. El primero es el más sencillo que podemos hacerlo. Inspirar, no se retiene mucho, sino que se deja salir lentamente el aire. Y el otro es inspirar, retener, expirar. Y allí todos los días podemos hacer este ejercicio 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Y cada vez nos vamos a sentir bien. ¿Por qué? Porque la mente se va acostumbrando a educarse en seguir en una sola línea y en un solo punto. Entonces, allí pues están estas propuestas, ¿no? De la respiración diafragmática, la respiración media, que es costal, y la respiración alta o profunda, que es la clavicular, porque se expanden y funciona más toda la caja torácica, el diafragma, los pulmones, claro, las costillas y la clavícula. Son los 3 movimientos y que puede producir un buen estado saludable, y hacer este ejercicio diario si es posible, a la hora que deseemos, cuando haya más tranquilidad. Y finalmente, ya a partir de allí, entonces estaremos en condiciones de empezar el autoanálisis, o sea, la autoobservación. Entonces continuaremos insistiendo en estos puntos y digamos que seguiremos en la próxima clase con esta temática, repasando algunos punticos y trayendo otros aportes. Álvaro, yo tengo una pregunta. ¿Qué tan bueno es? Bueno, eso creo que lo vamos más adelante a profundizar. ¿Qué tan bueno es preguntarle a los demás de nosotros mismos? Es decir, se pueden empeorar las relaciones si le pedimos a las personas sinceridad sobre qué piensan de nosotros o cómo actuamos. ¿Cómo se puede manejar esto para que de pronto no dañe amistades este tipo? Porque tú has dicho que es muy difícil el autoconocerse, que puede ser incluso, bueno, muy difícil, pero hay que intentar hacerlo, pero que puede ser
todavía más claro si otras personas nos dicen que cómo somos nosotros, pero ¿cómo hacer ese test sin que de pronto se vayan a afectar las relaciones por lo que nos digan los demás? Bueno, como tú has mencionado, pues la palabra confianza. Primero que todo, aún las personas desde afuera no van a tener una evaluación perfecta de lo que somos nosotros, ¿no? Pero sí nos puede servir de referencia como opiniones y como consejos o a veces como críticas de amigos o amigas, ¿no? Entonces, todos tenemos personas, amigos y amigas en quienes sí podemos confiar y cualquier día en un tono muy amistoso decirle, oye, tú que me conoces desde hace años, yo estoy en un proceso de autoconocimiento. ¿Qué opinas tú de mí? ¿Qué ves en mí que yo no veo? Y si hay esa confianza y la persona es sincera y se pone en un plano, digamos, neutral o como consejero, puede darnos unos puntos positivos, ¿no? Porque muchas veces, y eso lo he experimentado, uno de los mejores conceptos sobre mi persona fue a través de un insulto, ¿no? Una persona que insulta a otra y en el insulto te hace una radiografía de cómo te ha visto esa persona a través de los años. Entonces, es algo muy desagradable, muy impactante, pero en cierta forma las verdades van apareciendo ahí crudamente. Eso no es espírita ni es cristiano, pero ha sucedido, ¿no? Que a través de un insulto una persona te dice las cosas más crudamente que un amigo, una amiga o un familiar. Pero sí puede haber esa confianza con una amiga o un amigo. Tú que me conoces hace tantos años, ¿qué consejo me darías tú? ¿Cómo me ves? ¿Cuál crees tú que son mis defectos, ¿no? Mis imperfecciones o mis equivocaciones o mi conducta y tenerlo en cuenta? Pero si no hay buenas relaciones con esa persona, entonces de pronto la persona va a querer como desahogarse o ya puede, digamos, maltratarse la relación. Entonces lo mejor es con personas muy allegadas de confianza. Bien, no sé si tenemos tiempo para otra pregunta. Bueno, sí, un par de preguntas. Un comentario, si hay que conocerse uno mismo para poder hacer nuestra reforma íntima, todos necesitamos de esfuerzo y voluntad para conocernos a nosotros mismos. De Marjorie Carmona. Bien, entonces si no hay más interrogantes para nuestro profesor, le pedimos Por a aquí, María Claret. Adelante, María Claret. un comentario también que creo que se tocó y que es muy, muy importante es conocerse a través de la desobsesión, ¿no? Porque el obsesor está ligado a aquello que está mal en nosotros, ¿no? Entonces, por lo menos a mí me ha servido muchísimo. Hace ya varios años, muchos obsesores que de pronto decían, mira, ella, no sé, incluso a mí no, ella se la pasa viendo televisión. Entonces, ok, ya va, parece que veo mucha televisión, entonces, ¿no? Por allí podría ser algo más edificante, ¿no? En vez de ponerme a ver televisión. Entonces, yo creo que esa es una de las maneras más, incluso directas, ¿no? Si se quiere, ¿no? Porque ellos están viendo incluso, pues, nuestra alma, ¿no? Cosas que a veces nosotros mismos no vemos. Muchas gracias. Bien. Sí, Carlos de la porque Hoz nos también. conocen del pasado también. Sí, porque nosotros nos conocemos del presente, pero ellos están viendo nuestro presente, pero también recuerdan exactamente lo que nosotros fuimos. Entonces, a veces hasta crudamente pues puede suceder esto. Como estamos viendo, son muchos los métodos. Carlos. Carlos. Bueno, sí, interesante la temática. Hay una situación que nosotros siempre nos preguntamos, que es sobre la parte esa del condicionamiento clásico que habla Pavlov,
que en momentos críticos muchas veces despierta esa parte de esas reacciones y veces que rápidas, violentas, una cantidad de situaciones como esa. Entonces es importante la temática por la práctica que tenemos que hacer nosotros permanente, como es el caso de leer la pregunta 919 y estar atento a autovigilarse permanentemente, porque muchas veces nos podemos vigilar, por ejemplo, al llegar la noche, al comenzar la mañana, pero en el transcurso del día, cuando tenemos esas situaciones tensas, situaciones críticas, por ejemplo, muchas veces brota ese condicionamiento y hay que tratar de luchar contra eso. O sea, era esa parte. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces, un adelanto, un abreboca para la próxima clase consiste en que muchos consideran que todo lo que hemos visto hoy no profundiza en la esencia del ser, porque se refiere a la personalidad actual. Pero eso es lo que tenemos. La personalidad actual es lo que nosotros podemos manejar y controlar y corregir, porque hay mucho que corregir de nuestra personalidad actual. Pero hay un paso más adelante que es a través del aquietamiento de la mente, tratar de hacer contacto con nuestro yo más profundo, más interior, pero es algo mucho más abstracto y mucho más difícil. Por lo pronto, seguimos en este campo de la personalidad actual, que es lo que nosotros vemos, los demás ven y podemos controlar y mejorar. Listo, Álvaro. Entonces, nos cierras la reunión, por favor. ¿Ok?